Buenos días. Buenos días, chicos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a su clase del día de hoy de cálculo mercantil. Hoy vamos a ver nuestro último tema que tenemos asignado para acá y es el tema de fondo de amortización. Entonces, por favor, vamos a anotar como título de nuestro cuaderno, fondo de amortización. La fecha de hoy, 5 de octubre 2021. Y vamos a anotar lo que tenemos acá a continuación. Dice, con el propósito de pagar una deuda con el propósito de pagar una deuda a su vencimiento en fecha futura, se acostumbra crear un fondo mediante reservas que devengan intereses de modo que el monto de estas acumulaciones de modo que el monto de estas acumulaciones permitan cancelar la obligación a su vencimiento. Punto y aparte. Voy a leer la otra parte, solo se lo voy a leer para que ustedes la escuchen. Dice, esto se aplica a deudas contraídas a mediano y largo plazo, como las reservas para proveer el pago de las pensiones de jubilación y vejez, los fondos creados para retirar a su vencimiento, una emisión de obligaciones, las reservas para reemplazar activos que se demeriten con el uso, etcétera. No, básicamente, pues estas son algunas de las razones o justificaciones por las cuales se crea un fondo de amortización. Mencionaba, por ejemplo, el caso de las pensiones por jubilación y vejez, los fondos creados para de retiro, ¿verdad? Que están hoy en día muy de moda, ¿verdad? Que le ofrecen a uno los bancos, que uno pueda crear su fondo de retiro y que empiece a ahorrar hoy para tener de aquí a la fecha que ustedes quieran retirarse, ¿verdad? No se le ofrecen a uno esas opciones.
y esos fondos pues, van ganando intereses año con año y todo esto se va acumulando, ¿verdad? Al final, para ir formando ese fondo. Dice al final, un fondo de amortización es una cantidad que va acumulándose mediante pagos periódicos que devengan cierto interés, de modo que en número determinado de periodos se obtenga un monto ya fijado. Y a uno le pueden decir, mire, si usted quiere tener de aquí a 20, 30 años, quiere tener 1.000.000 de quetzales. ¿Cuánto tendría que depositar, verdad? No sé si ustedes han soñado, ¿verdad? Bueno, yo sé que tienen muchos sueños. Pensando en su futuro, por ejemplo, que quisieran, ¿verdad? Tener una casa, tener un carro del año, una moto, un instrumento, una máquina, no sé cuál sea su sueño, ¿verdad? Sus anhelos, tener un negocio, una empresa. Realmente, como está la situación hoy en día, pues lo mejor es pues, pensar en un negocio, ¿verdad? Pensar en algo por medio del cual pues ustedes van a algo que les guste realizar y con el cual pues puedan vivir, ¿verdad? No necesariamente un trabajo, porque también el trabajo nos puede dar frutos, ¿verdad? Pero lógicamente pues estamos en una situación pues bastante difícil, ¿verdad? Vamos a ver entonces el cálculo de la renta. Anotemos como subtítulo cálculo de la renta. O si quieren solo se lo leo mejor para no copiar tanta teoría, como eso lo tienen en la plataforma, ¿sí? Dice cálculo de la renta. En los problemas de fondo de amortización se usan las fórmulas del monto o valor al vencimiento, porque las cantidades que se desean tener acumulada al final del plazo que se establece es el importe del préstamo, es decir, el monto de una anualidad cierta, en la que se conoce el tiempo y la tasa de interés y se desconoce la renta, que se determina despejando el valor de R en las fórmulas del monto. Entonces, básicamente acá, pues, nos habla de que básicamente para trabajar estos cuadros, pues necesitamos, bueno, conocemos el monto, o sea, la cantidad que tengamos que pagar o que deseamos acumular, ¿sí? Conocemos el tiempo, la tasa de interés, pero muchas veces no conocemos la renta. Y esta, pues, aquí nos da la fórmula de cómo encontrar la renta. Entonces, vamos a copiar este ejemplo. Así, bien, copiamos ejemplo, 2 puntos de aparte. Una empresa contrae una deuda de 400,000 quetzales para ser cancelada dentro de 4 años. Coma, la junta directiva de la empresa decide que se hagan reservas anuales iguales coma, con el propósito de cancelar la deuda.
en la fecha de su vencimiento. Coma, si el dinero puede invertirse ganando el 8%, haya la suma que es necesaria acumular cada año y haz un cuadro que muestre el crecimiento y haz un cuadro que muestre el crecimiento del fondo. Punto y aparte, la deuda es igual al monto de las anualidades acumuladas en el fondo de amortización. Bueno, entonces tenemos acá nuestro problema ejemplo. Dice, una empresa contrae una deuda de 400,000 quetzales para ser cancelada dentro de 4 años. La junta directiva de la empresa decide que sean reservas anuales iguales con el propósito de cancelar la deuda en la fecha de su vencimiento. Si el dinero puede invertirse ganando el 8%, haya la suma que es necesaria acumular cada año y hace un cuadro que muestre el crecimiento del fondo. Entonces acá pues estamos con el tema este de tenemos que encontrar la renta, ¿sí? La renta que se va a poseer cada año y vamos a determinar nuestros datos. O acá tenemos nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos conocidos? Pues el primer dato que tenemos es sabemos cuál es el monto o valor que queremos acumular. Entonces, el monto o valor S es igual a 400,000. Ese es el valor de la deuda que se tiene, ¿verdad? De 400,000. El tiempo, dice que esa deuda se cancelará dentro de 4 años. Entonces, N es igual a 4. Y pues, en 4 años se va a estar depositando anualmente cierta cantidad al 8% de interés. Tenemos el porcentaje de interés. Entonces, I, que la tasa de interés, I es igual a 0.08. 0.08. Y lo que queremos saber es la renta. Entonces, la renta es nuestra incógnita, el valor que no conocemos. Y lo que vamos a investigar entonces, ¿cuál es la renta? Y acá tenemos la fórmula de la renta.
Entonces la renta es igual, R es igual al monto multiplicado por la tasa de interés. S por I, ¿sí? Es el monto multiplicado por la tasa de interés. Y esto dividido, y aquí abajo tenemos el factor 1 más I, entre paréntesis, ahora en paréntesis, 1 más I, elevado a n, elevado a n, y todo ese factor menos 1. Y ahí tenemos entonces la fórmula para encontrar, en este caso, pues la renta que necesitamos en este problema. Entonces, la renta es igual, sustituimos los valores, el monto, el valor de S son 400,000. Entonces, anotamos 400,000. Y esos 400,000 está multiplicado por la tasa de interés. Entonces, tenemos 400,000 por 0.08. Todo esto dividido. Y acá tenemos 1 más I. Entonces abrimos paréntesis y tenemos 1 más el valor de I, que es 0.08. Cerramos paréntesis. Y toda esta expresión elevado a 4, que es N, ¿verdad? Y N es 4. Y toda esa expresión menos 1. Entonces ya tenemos nuestra fórmula con sus valores. El siguiente paso, pues ya empezamos a desarrollar nuestra fórmula. Entonces, la renta va a ser igual. Aquí tenemos en el numerador, tenemos una multiplicación, S por I, y son 400,000 por 0.08. Multiplicamos entonces 400,000 por 0.08 y eso nos da 32,000. Y esto dividido, y en el denominador tenemos 1 más 0.08. Entonces abrimos paréntesis y ya colocamos 1.08. Cerramos paréntesis, elevado a 4. Y esto menos 1. Y esto es igual. Copiamos el 32,000 que ya tenemos, dividido. Y el siguiente paso que vamos a efectuar acá, pues va a ser la operación que está entre paréntesis, 1.08 elevado a 4. Y 1.08 elevado a 4 nos da 1.36048896. Acá estamos usando, bueno, todos los decimales, ¿verdad? 1.36048896 y todo esto menos este 1 que está acá, menos 1. Y dejamos indicado entonces el menos 1. El siguiente paso, pues seguimos. La renta es igual. Copiamos el 32,000 que tenemos en el numerador. Y esos 32,000 dividido. Y el siguiente paso, pues ya efectuamos esta resta. 1.36048896 menos 1. Y ya me va a quedar entonces 0.36048896.
Y el siguiente paso, pues ya va a ser el paso final, hacer la división 32.000 dividido 0.36048896. Y ya me da el valor que está acá, 88.728, no, 68,32. Y ese es el valor o la renta que se va a tener que depositar año con año, ¿verdad? El siguiente paso, pues, es hacer nuestro cuadrito. Aquí tenemos el cuadrito de amortización. Entonces, copiemos el cuadro, por favor. Y en este cuadro, pues, tenemos 5 columnas. Una primera columna para la fecha. Luego tenemos la columna para el pago anual. Luego está la columna de intereses sobre el fondo. Luego la columna de total agregado al fondo. Y la última columna, total en el fondo.